Ahora, públicamente han dicho pero que van. Pedro Melía, el presidente... Pública y privadamente van. El presidente Luis Abinader, en el planteamiento que hace la convocatoria de la reunión, que lo hizo en la semanal, dice: yo estoy dispuesto a que nos reunamos aquí colectivamente, si no quieren aquí donde ellos dispongan, y si no quieren juntarse todos individualmente, yo me junto con cada uno de ellos en solidaridad. Así será. De hecho, Entonces, Penosamente así será. entonces, Dani, nosotros los medios de comunicación tenemos un compromiso, porque se sabe que hay diferencia entre los expresidentes. Hipólito y Leonel tienen siempre una distancia. sí. Pero se juntan. Y la observación del grupo de Leonel o del entorno de Leonel no es contra Hipólito, es no juntarse con Danilo. Sí, y Danilo y Leonel tienen también su diferencia. Danilo e Hipólito son Pero panas. los Danilo e Hipólito son panas full. los medios de comunicación debemos de alentar las cosas que nos obligan a juntarnos. Eso digo yo. Eso O estoy sea, haciendo. El caso de Haití, la crisis haitiana, como nos está tocando, como va creciendo esa amenaza, nos obliga a poner de lado esa diferencia que tienen Leonel y Hipólito y Danilo y Leonel. La diferencia básica es entre Danilo y Leonel. Sí. Recuerde usted que a la muerte de la señora doña Rosa Gómez de Mejía, Leonel Fernández fue a la casa de Hipólito a darle Sí, el pésame sí, y se juntaron. O sea, el tema no es Hipólito, para ser franco, el tema no es Hipólito y Leonel, el tema es Danilo Medina y Leonel Fernández. Y digo yo, sería una inequidad, sería una ridiculez que por un tema personal, yo no sé si Leonel le quitó una mujer a Danilo o se le mató un hijo. O una yo no- novia. O una novia, yo no sé si Danilo le hizo lo mismo a Leonel Fernández, no lo sé. Sí sé que hay un odio que el país no puede ser víctima de un asunto personal entre Leonel y Danilo. Ellos no pueden meter al país en la pata de los caballos por un asunto personal. Por encima de esa cuestión personal de ellos está el país. Y el país reclama que ellos vayan juntos y discutan juntos con el jefe del Estado, que es el presidente de la República, dando una muestra de civilidad, dando una muestra de que son ciudadanos civilizados. Para nosotros que somos simples mortales, nosotros que vivimos opinando, los que nos escuchan por la radio, la televisión, los que nos ven, ciudadanos mortales como nosotros, esos señores están obligados a darnos ejemplo de civilidad a nosotros que no hemos sido distinguidos con el favor del pueblo, convirtiéndolos en presidente de la República. Hay una parte, usted cuando iniciaba su comentario, hablaba de la misiva que envió el presidente Luis Abinader a todos los mandatarios o exmandatarios. Y en cada uno de esos detalles me llama la atención el hecho de que el presidente Luis Abinader fue nombrando presidente por presidente y la categoría de cada uno de ellos en esta reunión. Por ejemplo, en el caso de Danilo Medina, dice el presidente Luis Abinader que la visión estratégica, su experiencia diplomática y su entendimiento en el contexto internacional son fundamentales para este diálogo de alto nivel. Pero además dice, estoy convencido, cito al presidente Luis Abinader, de que su participación contribuirá significativamente a consolidar una política de Estado responsable. Lo que decía Dani, esto es una situación de Estado, de país. Con Hipólito Mejía, dice el mandatario de la República, que su experiencia política, su conocimiento del aparato productivo y su visión práctica, que bueno, que lo entiende así, sobre el manejo de la frontera dominico-haitiana, elementos clave para construir una política de Estado, vuelvo otra vez el presidente Luis Abinader a hablar de la política de Estado, que unifique voluntades y fije una posición nacional firme en torno al tema. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el presidente Leonel Fernández, dice que también
su enfoque pragmático y orientado a resultados será esencial para construir un marco de entendimiento que nos permita actuar con visión, otra vez, de Estado. O sea, estamos hablando de que el presidente Luis Abinader tiene el objetivo de que todos vean esta situación de la crisis, que él dijo en la semanal, una situación sin precedentes en el país vecino, porque hay que decirlo, o sea, esto supera a todos, por lo menos en nuestra historia contemporánea. La crisis haitiana no había llegado hasta este punto, en el punto de que las bandas haitianas ya están llegando a la frontera. Hay una comunidad ahí que ya tienen sitiada cerca de Elías Piña. Entonces, hay una situación verdaderamente difícil, controversial, pero al mismo tiempo el gobierno dominicano tiene una política de repatriar a los haitianos indocumentados hacia su país de origen. Y eso también crea una presión poblacional en ese país que uno tiene que mirar hacia la frontera. El jefe del ejército, comandante general del ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, estuvo este fin de semana en la frontera y dijo que hoy se van a enviar 300 soldados más. Está reforzando totalmente lo que es la frontera, porque la situación, señores, amerita esta vanguardia por parte del país de la República Dominicana. Y yo veía esto que menciona Dani, lo vi en Proceso. Digo, ven acá, pero Proceso debe estar equivocado. El titular del periódico Proceso.com debe estar equivocado, porque dice que Leonel y Danilo coinciden en objeción para participar en el diálogo. Yo lo que vi fue que ambos dijeron que iban a ir los dos. Dije yo. Pero entonces... Leonel, como apuntó Joana hace un ratito, en el marco de la cumbre de derechos, sí, lo que dijo, nosotros estamos dispuestos a ir, pero a tocar ese único tema. Nada de política, nada de asuntos particulares fuera de ese tema pudiera abordarse. El tema de la crisis haitiana, nada más. Y por igual me apena. ¿Sabe por qué me apena? Ajá. Porque este país tiene temas cardinales que necesitan ser abordados por el gobierno y por la oposición política. Aquí tenemos temas con el asunto eléctrico, aquí tenemos temas con el régimen impositivo especial que no se pudo aprobar en la reforma porque el presidente la retiró, la reforma fiscal. O sea, hay temas estructurales de la República Dominicana que deben ser tratados de manera responsable por el gobierno y por la oposición. Pero los dominicanos votaron por el PRM, fue. Sí. Los dominicanos votaron por el PRM. ¿Y el Congreso del PRM solo? Bueno, tienen mayoría para aprobar o no muchísimos de los proyectos pendientes. Los dominicanos en su mayoría votaron por el PRM para que él enfrente, confiados en que la solución a esos problemas que usted bien refiere no la tenía el PLD, de los que querían salir hace mucho, y no la tenía tampoco la Fuerza del Pueblo, por muchas razones. Reeligieron al presidente Luis Abinader confiando en él. Recuerda que el PRM, cuando estaba en la oposición, porque es que aquí, el problema de nosotros como país es que hacemos una oposición muy pobre. O sea, toda la oposición aquí se hace rechazando automáticamente todo lo que hace el gobierno, el que sea, el nombre que tenga. Todo lo que hace no sirve, no se integran, como tampoco se integró el PRM a nada de lo que hacía el PLD, porque la Fuerza del Pueblo no ha sido gobierno. O sea, entendían que todo lo que hacían no servían para absolutamente nada. Por eso que la Fuerza del Pueblo no ha sido gobierno. El presidente de la Fuerza del Pueblo es el que más presidente ha sido. Me 12 años se tiró me ahí. refiero a las últimas dos elecciones, a los últimos dos procesos electorales. Usted lleva toda su razón. Pero lo que le decía es que el PRM se oponía a tantas cosas y le hacía oposición a absolutamente todo, que a Faride, de todo lo que dice, le saca un tuit. O sea, de cómo ella enfrentaba la situación en ese momento. Por eso ahora hay, para cada cosa que ella dice, le encuentra la declaración en cuando estaban en la oposición. Entonces,
una oposición de más alto nivel. Eso de que van a reunirse de manera individual y que no quieren reunirse juntos, ¿cuál es la imagen para los dominicanos o para la comunidad internacional? O sea, tan pobres somos espiritualmente. Yo no me imagino, por ejemplo, a Leonel Fernández pidiendo eso. Un hombre con tan elevado nivel intelectual, con tan elevado nivel espiritual, pedir que no se quiere reunir, que el otro no te presente, que solo la reunión sea directamente con el presidente Luis Abinader. O sea, yo no me lo imagino al presidente Leonel Fernández como haciendo esa petición. No dudo de lo que usted dice o de lo que su fuente afirma, sino, o sea, ¿cuál es el nivel? ¿Dónde está la diplomacia? Que se la aprendieron todos, que se sientan grandes enemigos de grandes potencias, se han sentado a negociar temas de interés particular de sus naciones, y nosotros aquí en un paísito tan chiquito, con un tema tan importante para el que esté en el gobierno hoy y para el que pueda llegar en el 28, genera un tema que genera serias dificultades y muchas presiones económicas, de seguridad nacional, de soberanía nacional. El tema haitiano genera mucha situación y la visión hacia lo que viene a futuro, tan cerca como semanas o meses, no es a que la situación mejore en Haití, sino a que empeore. Pues mire, compañera, el ánimo nuestro, tal y como Freddy lo plantea como medio de comunicación, es revelar esto, a ver si diciéndolo cambian de actitud. Sí, sí. O sea, yo estoy haciendo una revelación de una información que tengo requete confirmada, y yo espero que Danilo y Leonel den un ejemplo de civilidad. Yo espero, por el bien del país, por la conveniencia de los dominicanos, y lo que planteaba con respecto a la importancia de que la oposición pueda juntarse con el gobierno, no lo planteo ahora que el PRM gobierno. Es un discurso que yo tengo años, décadas, y Leonel Fernández procuró reunirse con la oposición en momentos de dificultad, y el PRM puede, o el PRD que era entonces que no asistiera, igual yo lo criticaba. El Danilo Medina igual hacía el intento de juntarse con la oposición para temas difíciles del país, para temas muy delicados de la agenda nacional. O la oposición participaba o no participaba, pero igual hoy lo planteo. Nosotros tenemos temas estructurales y viejos. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo para manejar. Después de Haití, para mí, uno de los temas más importantes es el caso de la educación. Que no avanzamos, que gastamos, que botamos todo el dinero del mundo y como que damos 2 pasos para adelante y 2,5 para atrás. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que sentarnos a verlo todos, el gobierno y la oposición. Y digo la oposición que tiene representación en el Congreso, que es capaz, con la proporción que tiene, de generar un estado de opinión que obliga al gobierno, que obliga a la mayoría a recapitular. El presidente de la República ha echado para atrás en más de una oportunidad. ¿Por qué? Él no tiene el poder, él no es el presidente, no tiene el control del Congreso, no ha echado para atrás, porque entiende que decisiones que va a adoptar no son de la conveniencia de la mayoría, o entiende que hay una resistencia de la mayoría, esa mayoría que le eligió como presidente, y se echa para atrás. Entonces yo creo que ese papel de contrapeso, ese papel que le corresponde a la oposición, no puede estar únicamente cimentado a apostar a que le va a llamar al gobierno, porque esa sí es una oposición pobre. Que el gobierno fracase para que el país se fuña. Entonces así no puede ser. Lo que usted está diciendo es lo que el presidente plantea en la carta. Visión de Estado. O sea, entiendo que lo que Dani quiere plantear, o está planteando, como él dice, desde hace muchos años, es que el país está por encima de los partidos políticos. Que ellos son gobierno ahora, pero ¿y de quién es el Partido Revolucionario Moderno? No todos son dominicanos que lo integran, son dominicanos que lo integran, y el PLD no son dominicanos que lo integran, y la Fuerza no son dominicanos. O sea, yo entiendo que el país debe importarle a todos, y repito, el presidente lo planteó. Esto es un asunto sin precedentes en la historia republicana. Estamos hablando de los últimos 50, 60 años, luego ya del derrocamiento de Trujillo y de la Guerra de Abril.
y de la intervención norteamericana, yo creo que este es un caso el más importante que ha sucedido en los últimos años. Sí. Entiendo yo, ¿no? Antes de irnos del tema Haití, antes de dejar el tema, creo que es importante hacer referencia al estado de opinión pública que se está generando a partir de las 15 medidas anunciadas por el presidente de la República que han activado más el proceso de deportación de indocumentados haitianos hacia su país. Y hay un aspecto de esto que es el relativo al manejo que el gobierno está dando en la política migratoria al tema de las parturientas. Hoy, por ejemplo, dice un viceministro, que es el caso de Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización de Interior y Policía, un hombre muy entregado y con mucho tiempo en la posición, un buen ciudadano, dice él que va a continuar el programa de repatriaciones a parturientas ilegales haitianas. Es una decisión del gobierno anunciada por el presidente de la República y se ha establecido el mecanismo que ya todos conocemos en las maternidades, con los médicos, con las autoridades de migración para atender a las parturientas o atender a un paciente indocumentado y si no tiene la documentación que se requiere, carta de trabajo, documento de identidad, bueno, se le presta la atención y se despacha. El gobierno ha tomado esa decisión y al Ministerio de Interior, como una decisión del gobierno, no le corresponde o no le queda de otra que no sea cumplir la disposición. Pero se está generando un estado de opinión pública muy adverso, directores de medios de comunicación, diferentes entidades de la sociedad civil han opinado contraria al trato porque entienden que es un trato inhumano, organismos internacionales de derechos humanos también han referido el asunto y en el día de hoy hay una nota Semanario Camino del Semanario Camino, que es el órgano de comunicación de la Iglesia Católica, y posiblemente esto puede estar en la próxima pastoral de la Iglesia Católica, ha expresado su preocupación por el tema. Es un tema muy delicado que hay que tratar con el mayor cuidado, porque una parturienta que acaba de dar a luz, meterla en un vehículo con un niño recién nacido, es exponer su vida y es exponer la vida del niño. Yo he dicho, el hecho de estar embarazada no es un carnet de residencia o de legalidad para estar en territorio dominicano. Pero también digo, es una cuestión sumamente delicada que puede contribuir a esa campaña internacional que nos han montado durante muchos años a los dominicanos. Ese es un asunto que hay que buscarle la manera de tratarlo de la forma más delicada posible. Amén.